Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y este es el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Cada semana invitamos a algún especialista de la región para abordar las causas, consecuencias y oportunidades frente al mayor desafío de nuestro tiempo, la alteración del clima. Dicho fenómeno impacta en todos los ámbitos que imaginemos, incluida la salud. Nos referimos no solo a la salud humana, sino a la de todo el planeta. Y para profundizar en este concepto, hoy nos acompañará Carol Perelman. Ella es química, farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia. Creció en el seno de una familia judía donde le inculcaron el valor del tikkun olam, cuyo significado literal es reparar el mundo. A partir de esta consigna, Carol ha aprovechado las redes sociales para posicionar la necesidad de una salud planetaria y demostrar por qué ignorar el cambio climático es irresponsable y peligroso. Les invito a ser parte de esta conversación al regresar de nuestro recorrido global por las noticias del clima. Cerca de la mitad de las especies migratorias protegidas por instrumentos internacionales están en vías de extinción a un ritmo alarmante, según el mayor informe sobre el tema realizado hasta la fecha. Con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, el análisis encontró que 51% de las áreas clave para la sobrevivencia de los animales migratorios no tienen un estatus de conservación y casi 3/5 partes de este tipo de sitios experimentan presiones humanas a una escala insostenible. Las especies migratorias desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de los ecosistemas del mundo. Polinizan las plantas, transportan nutrientes clave, controlan plagas y ayudan a almacenar el carbono. La sobreexplotación y la pérdida del hábitat son las dos principales amenazas que enfrentan estas formas de vida. Sin embargo, otros factores como el cambio climático, la contaminación y la introducción de especies invasoras están acelerando su desaparición. El calentamiento global está contribuyendo a la expansión del virus del Nilo Occidental, reveló un nuevo estudio publicado en Nature Communications. La infección se identificó por primera vez en humanos hace 87 años en Uganda y, aunque generalmente es asintomática, en algunas personas puede llegar a causar una enfermedad mortal del sistema nervioso. Científicos de la Universidad Libre de Bruselas notaron en los últimos tiempos un incremento de casos en Europa y lo atribuyeron al cambio climático. Para probar su hipótesis, estimaron el riesgo de circulación del virus en las condiciones reales y lo compararon con un modelo computacional donde se eliminó la alteración del clima como factor. Los resultados confirmaron que el cambio climático favorece el establecimiento del virus en el sureste europeo. También se descubrió que cada vez hay más gente expuesta al virus del Nilo Occidental, no solo por la creciente densidad poblacional, sino porque el calentamiento global impulsa su circulación. El pasado 14 de enero, el buque científico ARC Simón Bolívar llegó a la Antártida tras un recorrido de más de 6.000 millas náuticas que inició en el puerto de Buenaventura, Colombia. Mediante un comunicado oficial, el presidente de ese país, Gustavo Petro, dijo que la embarcación explorará en el continente blanco las matemáticas del cambio climático y señaló que si la Antártida se derrite, el nivel del mar podría subir 10 metros. 10 metros significa que muchísimas ciudades costeras del mundo tienen que retroceder, incluidas las colombianas, si no somos capaces de detener esta crisis, advirtió el mandatario. Con 83 metros de largo y 16 de ancho, el ARC Simón Bolívar es el barco más grande de la historia construido en Colombia. Entre sus 94 tripulantes actuales se encuentran investigadores de diversas disciplinas, quienes durante 3 meses estudiarán fenómenos como la contaminación por microplásticos y de qué manera el aumento de temperaturas está afectando al llamado refrigerador del mundo y a su biodiversidad.
Antes, la salud solía definirse como la ausencia de afecciones o enfermedades. Hoy en día, se le considera un estado completo de bienestar físico, mental y social, el cual depende de nuestra biología, estilo de vida, acceso a atención sanitaria y un medio ambiente en equilibrio. Para Carol Perelman, si las personas deseamos salud, primero debemos reconocer a la tierra como un paciente que requiere ayuda en forma de soluciones a los problemas que nosotros mismos hemos generado. Cuando hablamos de salud, generalmente nos enfocamos en la salud humana, en nuestra salud. Incluso en 1948, cuando se funda la Organización Mundial de la Salud, define a la salud como este equilibrio o bienestar entre la salud física, la salud mental y la salud social, y no solamente la falta de una enfermedad, y esa definición sigue vigente. Pero nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que se requiere mucho más que solamente hablar de mi salud o incluso de salud pública. Estamos vinculados al planeta donde somos parte, ¿sí? Hay una relación íntima entre lo que sucede con nuestro planeta, incluso lo que sucede con los animales, con el ambiente, con los equilibrios de los ecosistemas y nuestra salud. Y cada año, cada día, cada mes, cada vez que estamos pasando y vemos este planeta en esta triple crisis planetaria que habla no nada más del cambio climático, también del aumento de los contaminantes y también de la pérdida de la biodiversidad, vemos cómo nuestra salud está todavía más vinculada, cada vez se hace más aparente. Recientemente la NASA confirmó al 2023 como el año más caliente desde que existen registros. Veamos cuáles fueron algunas de las pérdidas atribuibles a los récords de temperatura durante ese periodo. Lo que hace el cambio climático es no nada más elevar la temperatura, por ejemplo, del ambiente y de la superficie de los mares, que este año vemos que tiene 1.3 grados más alto que normal, haciendo los climas extremos como los huracanes y las tormentas mucho más severas. También, por ejemplo, provoca sequías. Y estas sequías pueden provocar golpes de calor o pueden estas sequías provocar una inseguridad alimentaria. Luego vemos estas tormentas más fuertes, como vimos el año pasado en Pakistán, donde 1/3 del país fue inundado y entonces empezamos a ver casos de malaria. Y entonces mosquitos que generalmente veíamos en zonas tropicales, de pronto están llegando a ciudades con una altura, como por ejemplo en Lima. En Perú hubo un brote importante de enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos, precisamente como efecto de cambio climático. Entonces cambian los alergenos, cambian los vectores, cambia el comportamiento de los animales y todo esto del cambio climático hace que también podamos tener incendios. Y entonces estos incendios en Canadá que llenaron de esta nube naranja a Nueva York y tiene un impacto en la salud. En 1993 el médico noruego Per Fugelli dijo: el paciente tierra está enfermo. Fue entonces cuando comenzó a gestarse el concepto de salud planetaria. Y bueno, esto fue en 1993 y no fue hasta muchos años después, por ahí de 2015, que la revista The Lancet lanza ya una comisión que se llama Planetary Health, salud planetaria. ¿Por qué? Porque la salud de nuestro planeta, de nuestra madre tierra, de nuestra casa común, sí tiene un impacto en la salud de los ecosistemas y también en la salud humana. La peor crisis en salud que tenemos hoy en el siglo XXI es la crisis climática. Están vinculados, ahí están. Y entre más lo platiquemos, tú, yo, quienes nos escuchan, con nuestros familiares, vecinos, amigos, y más insistamos en que este es un tema prioritario, porque de ello también depende nuestra permanencia en el planeta. ¿Cómo la conocemos? Entonces poco a poco va a ir permeando como una necesidad. Afortunadamente, espacios como las cumbres mundiales del clima están atendiendo el llamado. Por primera vez en la historia, la más reciente edición de tales reuniones destinó una jornada específica al tema. Finalmente ya se está reconociendo que hay un vínculo estrecho entre la crisis ambiental y la salud humana, y el 3 de diciembre fue el Health Day, el Día de la Salud, por primera vez en una COP, en una reunión por cambio climático, se habló de salud, hubieron ministros de salud y se llegaron a algunos acuerdos. Entonces ahí vamos en este avance, ahí vamos en este reconocimiento y hay evidencia todos los días de este vínculo tan estrecho. Hemos visto la cantidad de muertes asociadas a
estas altas temperaturas, o cómo el cambio climático hace estos climas extremos y entonces vemos huracanes como Otis, ¿no? Que fue tan difícil de predecir con la devastación, y luego vemos cómo hay un aumento de casos de dengue a raíz de Otis. O vemos que hay 9 millones de muertes solamente este año por la contaminación ambiental. A continuación, Carol Perelman nos describe varios diagnósticos que pueden verse claramente en el planeta Tierra. Claro, bueno, empezamos quizás por el a veces más difícil de vincular con nuestra salud, que es la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Todos los días, todos los años, estamos perdiendo algunas especies de plantas, de hongos, incluso de bacterias, incluso de animales, que vamos perdiendo y se van extinguiendo. Y esto no nada más rompe los ecosistemas, y eso tiene un impacto en nuestra salud, sino que también los ecosistemas son parte del equilibrio natural que tiene la Tierra. Y entonces el perder ciertas especies eventualmente puede tener un impacto pues en nuestra seguridad alimentaria o en posibles futuros medicamentos o simplemente en el disfrute del medio ambiente, que también la salud mental, el poder estar al aire libre, el poder convivir en ambientes sanos, también nos da cierto equilibrio y cierto pues placer. Y eso también es salud, ¿sí? Entonces el poder estar, poder bucear, poder ir al mar, poder ver ecosistemas completos, sanos, en equilibrio, poder estar en la naturaleza, en un bosque y poder ver todo esto también es un disfrute que perderíamos si empezamos a perder piezas de este gran rompecabezas que es la biodiversidad. Otro problema innegable en todo el globo es el asunto de la contaminación, que cada año cobra la vida de al menos 9 millones de personas. Plásticos, los microplásticos. Ya sabemos que en prácticamente todos los alimentos, en todo lo que estamos consumiendo, incluso respirando, tenemos micropartículas de plástico que estamos todo el mundo consumiendo, y esto puede tener un impacto en nuestra salud, porque por supuesto que, bueno, como decía Paracelso, la dosis hace al veneno, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos estar consumiendo todo el tiempo y la contaminación tiene un impacto en nuestra salud, desde el mercurio que puede estar en los peces hasta la contaminación ambiental que tiene metales pesados como arsénico, como plomo, que tiene un impacto en nuestra salud. Con todo esto, no es de extrañar que haya surgido una condición denominada ecoansiedad, que se provoca cuando las personas se angustian por tener que pensar en esta triple crisis ambiental que tenemos. Entonces, lo que también queremos es no nada más, obviamente, hablar de este tema, sino decir que sí podemos mucho que hacer, porque sí tenemos cada uno de nosotros una misión cósmica, más allá de levantarnos y cuidar nuestra salud y tomar un multivitamínico o hacer ejercicio, que es fundamental. También tenemos que procurar la salud del planeta, y si quieres hablamos más adelante en algunos pequeños cositas que todos los días todos podemos ir haciendo para poder mitigar este impacto, porque obviamente no queremos crear ecoansiedad. El concepto de salud planetaria promueve la búsqueda del máximo nivel de salud humana dentro de los límites naturales de la Tierra. El conocimiento es clave para poder cuidar la salud planetaria y por ello resultan indispensables las labores de comunicación como la que realiza Carol Perelman. Iván, porque finalmente conocemos la problemática, sabemos que existe, y parte de la comunicación y del periodismo de ciencia y de la divulgación de la ciencia busca eso, llegar a las personas a decir: por si no lo sabías, existe un problema. Pero también, por si no lo sabías, existe una solución. Y creo que aquí hay varios matices. Yo tengo 4 hijos, hago mi compra semanal de qué vamos a consumir en casa. Y bueno, depende mucho de mis decisiones, el impacto que mi hogar, que mi familia, la educación que doy a mis hijos puede tener en futuras generaciones y en futuras acciones, y también al día de hoy. Y ojo, los niños, las niñas, los jóvenes ya están integrados un poco con esta necesidad que tenemos todos de cuidar el agua, de cuidar el ambiente y de entender este vínculo tan estrecho que tenemos con el medio ambiente. Por ejemplo, un problema que depende en buena medida de los individuos y que podemos ayudar a resolver desde casa es el desecho de la comida. Consumo irresponsable. Tiramos 1/3 de
los alimentos que compramos, ya sea porque se echan a perder o porque cocinamos de más y se acaban tirando esas sobras. Entonces, por ejemplo, si me está escuchando alguien que hoy va a ir al supermercado, que iba a ir a comprar lo que van a consumir en casa, bueno, pensemos 2 veces cuánto es realmente lo que requerimos, porque todo eso trae detrás una cadena de suministro que está contaminando de transportes. Otra gran pregunta, por ejemplo, consumamos lo local, lo que no tuvo que ser importado de a millones de kilómetros, contaminando y transatlánticos. ¿Por qué no compramos productos locales, productos de los agricultores? Yo vivo en la Ciudad de México, pues productos de Xochimilco, que están más cerca, que están mucho más vinculados con mi día a día. Hay públicos que están más sensibilizados con la problemática, pero también existen grupos con los que se debe insistir. Todos somos tomadores de decisiones. Quizás me encantaría que tú, que yo, que gente que tiene ya este chip podamos estar en las COPs tomando estas grandes decisiones impactando a millones de personas. Pues sí, tenemos que seguir poniendo el dedo en el renglón, tenemos que seguir pidiendo los que puedan tener esta voz, que nuestros tomadores de decisiones tomen en cuenta esto para mejorar nuestro medio ambiente, para tener una mejor garantía de una mejor calidad de vida en los años venideros, que nuestros sistemas de salud sean más resilientes y puedan entender que vienen diferentes retos como consecuencia del cambio climático y todos ir aprendiendo de cómo ser más resilientes en este entorno que pues es inevitable. Carol Perelman no baja la guardia porque conoce casos en los que la humanidad ha logrado revertir catástrofes. Cuando Mario Molina, hace algunos años, habló de la capa de ozono que se estaba destruyendo como efecto de los clorofluorocarbonos, sí hubo un compromiso mundial por reducir los anticongelantes que usábamos, por reducir los aerosoles que estaban dañando la capa de ozono, y hoy ya vemos la recuperación. Y vemos acciones hermosísimas donde comunidades que cuidan los ecosistemas se comprometen a cuidar sus espacios tanto marítimos como terrestres, entonces pueden recuperar las áreas. Entonces creo que tenemos mucho que hacer, Iván, desde nuestras trincheras, tanto en casa como en comunidades y por supuesto a nivel país, y como comunicadores y como periodistas de ciencias, transformar esta ecoansiedad, que ya es un término que psicólogos, psiquiatras están empezando a ver en consulta, transformarla en ecoacciones, en proactividad, en cosas positivas que podemos hacer con los vecinos, que podemos hacer en los colegios, siendo profesores, siendo alumnos, siendo líderes de comunidades. A lo largo del tiempo, esta comunicadora ha tenido que enfrentar obstáculos recurrentes que dificultan su trabajo, como el fenómeno del negacionismo. Desgraciadamente vivimos en una época donde las redes sociales, esta desinformación que se propaga como avalancha y estas teorías conspiratorias, y lo vivimos durante la pandemia de COVID-19, de cómo realmente estamos en una lucha constante de cuál es la verdad, ¿no? Y entonces yo invito a quienes nos escuchan a, pues, ver la evidencia. Finalmente la ciencia es una luz que nos alumbra en los momentos más oscuros, ¿no? Y un ejemplo como la vacuna, ¿no? Tan fantástica, que ha evitado la muerte de millones de personas desde que pusimos la primera vacuna de viruela hace más de 100 años, ¿no? Y gracias a la vacuna es que se ha reducido la incidencia de muchas enfermedades, incluso hemos tenido una mayor longevidad gracias a la vacuna. Pero, Iván, la vacuna no está sola, porque la ciencia puede tener una extraordinaria vacuna, pero se requieren programas de vacunación para aplicar estas vacunas y que realmente tengan efecto. Y en tercer lugar, necesitamos a la población que salga de sus casas, se arremangue esta manga y vacune a ellos mismos y a sus hijos. Requerimos los 3 factores. Entonces, ahí está la ciencia. En el proceso también son necesarios los líderes de opinión, quienes pueden promover en diferentes esferas la toma de decisiones informadas. Y por ello es bien importante la opinión pública, el que sigamos platicando de esto, porque tenemos que llegar a los tomadores de decisiones para que todo esto se vuelvan políticas públicas y podamos llegar a estas decisiones más allá de nada más saber que existen soluciones.
Y luego necesitamos a los ciudadanos, necesitamos a cada una de las personas, de los terrícolas, como responsables de este mundo, que finalmente llegamos de invitados igual que las jirafas, ¿no? Y que incluso las bacterias llevan mucho más tiempo en la tierra que nosotros y que los hongos, y que creo que le debemos a nuestra madre tierra este regreso a los orígenes, a cuando nuestros antepasados en la cosmovisión mesoamericana le pedían permiso a la montaña para pisarla, y hoy en día vemos a las montañas como un recurso que podemos usar, ¿no? Entonces creo que tenemos que cambiar nuestro enfoque al ver al mundo que nos rodea, porque eso al final sí va a ser en beneficio propio. Carol Perelman pone en práctica todas estas reflexiones en el Jardín Weizmann de Ciencias, el primer museo de ciencias completamente al aire libre en México. Y un espacio como el Jardín Weizmann de Ciencias son museos al aire libre, que lo que hacen es a través de ciertas exposiciones, exhibiciones, que parecen juegos realmente. O sea, cuando llega un niño a un espacio abierto, sin techo, y ve juegos que realmente son exhibiciones de museos, pero parecen juegos, interactúa con ellos, y lo que va haciendo es comprobando ciertos principios de física, matemáticas, química, biología, que a lo mejor ya aprendió en el colegio, ¿no? En un entorno formal de aprendizaje, y que ahora está reforzando en estos espacios no formales de ciencia, que son los museos, y donde puede ir de forma divertida, de forma muy lúdica, comprobando todos estos principios. Su propósito como directora de dicho espacio es fomentar el pensamiento crítico y científico desde etapas tempranas. La relación entre una causa y un efecto, la comprobación de una idea, y entonces también hacer abstracto el conocimiento, no nada más concreto, como lo puede ser una palanca, como lo puede ser uno de los juegos que tenemos, una de estas exposiciones que tenemos, sino ir abstrayendo el conocimiento para fomentar el pensamiento, que realmente es una de las grandes herramientas que hemos olvidado fomentar en nuestros sistemas de educación, a pensar. Yo siempre digo que los niños desde chiquitos son científicos. Desde chiquitos los niños saben pensar, saben cuestionar, y la curiosidad es el motor del avance de la sociedad. La curiosidad es el motor, es el gran motor de la ciencia. Esta incertidumbre que nos fascinan a los científicos, desgraciadamente como adultos la despreciamos, nos choca la incertidumbre, pero debiéramos abrazar la incertidumbre, porque gracias a la incertidumbre, gracias a las preguntas, es como podemos avanzar. Pero además de inspirar a las infancias, nuestra entrevistada busca incidir en otros actores de los que también depende el futuro. No todos tenemos que ser científicos, pero todos tenemos que saber pensar. Quizás una de las herramientas que más se nos olvida y que más necesitamos hoy en día en nuestros tomadores de decisiones, en nuestros profesionales, en nuestros niños, niñas, jóvenes, a ser críticos, a ser propositivos. Desgraciadamente hay muchos intereses encontrados, ¿no? Y estos tomadores de decisiones, que pueden ser nuestros gobernantes, que pueden ser los que hacen las políticas, que pueden ser nuestros representantes, pues tienen intereses que muchas veces no se alinean necesariamente con esto que estamos platicando, ¿no? De ayudar a cuidar nuestra salud a través de cuidar la salud de nuestro planeta, la salud de los animales, de la salud de los ecosistemas. Pero también estos tomadores de decisiones son personas, y también estos tomadores de decisiones tienen hijos y tienen familias y tienen padres y sufren estas consecuencias. Y entonces, entre más hablemos de esto, entre estas narrativas más se hagan comunes y se hagan una narrativa conjunta, es como poco a poco podemos ir permeando en esta necesidad. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Se despide de ustedes Iván Carrillo. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.